Hola estudiantes del séptimo grado, no importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Sara, tu profe de matemática. El día de hoy estaremos trabajando con el tema medición y trazado de ángulo. Para ello vamos a estar viendo el transportador y los pasos para trazar y medir un ángulo. El propósito que tendremos en cuenta para nuestra clase de hoy es medir ángulos utilizando el transportador. Aquí podemos observar en la imagen a Male, que fue a dar un paseo por el parque y observó a unos niños jugando en el sube y baja. Esa situación le llamó la atención, puesto que en su institución educativa estaba desarrollando con su profe de matemática la clase de ángulos. Y en ese momento a Male le surgen algunos cuestionamientos. ¿Cómo? ¿Qué instrumentos se utilizan en la sala de clases para medir un ángulo y cuánto mide el ángulo que se observa en el sube y baja? Ayudemos a Male a poder resolver estas interrogantes que tiene. Comencemos con el transportador. El transportador es un instrumento graduado con el que dibujamos ángulos o los medimos. En este caso podemos observar un ángulo y el transportador. Acá vemos que está posicionado. Este ángulo tiene 70 grados, en cambio este ángulo 110 grados. Hicimos uso de una de sus funciones, que es la medición de ángulos en este caso. Vamos a ver ahora los pasos para trazar y medir un ángulo. Primeramente tenemos que dibujar con una regla una semirrecta. Entonces vamos a tener que utilizar la regla para poder empezar a trazar este ángulo. Tenemos nuestra regla y vamos a trazar la semirrecta, donde va a tener un origen en el punto 0 de nuestra regla. Ahí tenemos el punto que vamos a llamarlo punto A en este caso, y trazamos allí la semirrecta. Sería el primer paso que tenemos que seguir para empezar a trazar un ángulo. Seguidamente tenemos que colocar nuestro transportador de manera que su centro coincida con este punto A que nosotros trazamos anteriormente, y la semirrecta. Acá podemos ver que ahí coincide el centro de nuestro transportador. Sería el segundo paso que tenemos que seguir. En el tercer paso vamos a buscar ya en nuestro transportador la medida del ángulo que nosotros queremos dibujar. En este caso vamos a trazar un ángulo de 70 grados y allí tenemos que marcar el punto. Acá vamos a buscar donde encontramos 70 grados y vamos a marcar nuestro punto. En este caso ya tenemos nuestro punto donde está 70 grados. Seguidamente tenemos que dibujar la semirrecta. Ya tenemos nuestra semirrecta, nuestro punto, y allí marcamos con ayuda de nuestro lápiz la semirrecta. Vamos a utilizar la regla y nuestro lápiz. Ya marcamos la otra semirrecta que nos falta. En este caso ya estamos completando nuestro ángulo de 70 grados y mide exactamente 70 grados. Pasemos a otro ejemplo. Observamos cómo en este caso vamos a medir un ángulo de 120 grados. En este caso tenemos
nuestro ángulo y nos ayuda nuestro transportador. Tenemos que posicionar siempre el vértice de nuestro ángulo con el centro de nuestro transportador. Tenemos que tener bien en cuenta ese detalle. Y en este caso ya vemos que se cumple eso. Y acá tenemos 120, está posicionado de esa manera. Hicimos uso del transportador y pudimos medir. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo se mide un ángulo de 215 grados. Acá tenemos nuestro ángulo. Vamos a hacer uso en este caso del transportador. Como ya sobrepasa los 180 grados, vamos a tener que utilizar en esta posición nuestro transportador. También hay que tener en cuenta que el centro del transportador tiene que coincidir con el vértice de nuestro ángulo. ¿Y qué vamos a hacer en este caso cuando nuestro ángulo ya mide más de 180 grados? Primeramente, entonces, consideramos a nuestro ángulo, luego vemos que tiene 215 grados, tenemos en cuenta eso y vamos a trazar líneas de puntos para estar seguros de que ahí ya tenemos la mitad del semicírculo que equivale a 180 grados. Como tenemos esta parte de nuestro ángulo que sobrepasa los 180 grados, tenemos que efectuar una operación. ¿Cuál es esa operación? Tenemos que hacer una resta. Vamos a entonces restar 215 menos 180, que es la mitad de este ángulo que nosotros tenemos, es el semicírculo mide 180. Por esa razón restamos. Por lo tanto, el pedazo que nos resta va a medir en este caso 35 grados. De esa manera, entonces, podemos medir un ángulo de más de 180 grados, en este caso de 215 grados. Ahora vamos a evaluar nuestro aprendizaje. Utilizamos el transportador para medir el ángulo y completamos la frase con la solución. En este caso tenemos nuestro ángulo, el transportador y las opciones posibles para saber cuánto mide el ángulo en cuestión. Entonces tenemos que seguir los pasos y no olvidemos que el centro de nuestro transportador debe coincidir con el vértice de nuestro ángulo. En este caso ya tenemos nuestro ángulo, nuestro transportador, y en las opciones podemos observar 65, 90, 70, 120, 110 grados y 115 grados. Vamos a ver con cuál de las opciones nos quedamos. Ya coincide el vértice con el centro de nuestro transportador y acá observamos que está exactamente en 120 y 60. ¿Con cuál de las opciones nos quedamos? Como vemos que sobrepasa la mitad, que es 90 grados, corresponde a un ángulo de 120 grados. Por lo tanto, este ángulo mide 120 grados. Continuemos con el siguiente ejercicio. Ya vemos nuestro ángulo, nuestro transportador y las opciones correspondientes. ¿Qué no debemos olvidar? Dijimos que el centro de nuestro transportador debe coincidir con el vértice de nuestro ángulo. Acá ya posicionamos nuestro transportador y en este caso nuestro ángulo está entre 140 y entre 150 grados. Por lo tanto, ¿cuánto mide nuestro ángulo? 145 grados, puesto que acá justo coincide con el 145. Este ángulo mide
145 grados. Continuemos. Tenemos nuestro tercer ejercicio, las opciones correspondientes. Posicionemos entonces nuestro transportador y vemos con cuál de las opciones nos quedamos en este caso. Acá tenemos que el ángulo mide menos de 90, entonces acá está en 80 grados. Tenemos entre las opciones, ¿con qué completamos? Este ángulo mide 80 grados. En el cuarto ejercicio ya tenemos nuestro ángulo, nuestras opciones. Procedemos entonces a ubicar el transportador y a elegir una de las opciones. Acá nos quedamos con la opción de 40 grados, puesto que podemos observar que nuestro ángulo mide menos de 90 grados. Es entonces una de nuestras opciones. El ángulo mide 40 grados. En el ejercicio 5 tenemos otra interrogante. ¿Cuál es la medida del ángulo? En este caso, nuestro ángulo ya lo observamos. Posicionamos nuestro transportador y vemos que justamente nuestro ángulo es la mitad de este semicírculo, o sea, sería el semicírculo completo. Mide exactamente entonces 180 grados. Este ángulo mide, entonces vemos en las opciones que tenemos 180 grados. Y ya llegamos a la conclusión de nuestra clase del día de hoy. ¿Recuerdan a Male, que fue al parque, observó a unos niños que estaban jugando en el sube y baja y relacionó esa situación con la clase de matemática que tuvo en su institución educativa? Male tenía dos interrogantes. Ahora, al terminar nuestra clase del día de hoy, ya podemos dar respuesta a Male. Ella se preguntaba, ¿qué instrumentos se utilizan en la sala de clases para medir un ángulo? Ahora ya podemos decir que se utiliza el transportador. En cuanto a su segunda interrogante, Male quería saber cuánto mide el ángulo que se observa en el sube y baja. Entonces Male se imaginó el transportador y de esa manera se dio cuenta que se utiliza el transportador de manera completa, que viene a ser la mitad de un círculo, por eso se llama transportador o semicírculo, y allí se dio cuenta que el sube y baja mide exactamente 180 grados, puesto que vemos ahí una línea recta. Recordemos, el día de hoy estuvimos trabajando con el transportador. El transportador nos puede servir para realizar la medición de ángulos o para trazar ángulos. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima. Nos vemos.